Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a ver el momento en que Dios llama a Abraham, cuando Abraham empieza ese camino de fe con el Señor. Un estudio interesante. Acompáñenos mientras lo vemos. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y desde Managua, Nicaragua, les habla Bruno Valle. Bienvenidos a Lea la Biblia. En el programa de hoy vamos a hablar de un personaje pero tan importante en la Biblia que es Abraham. Abraham llega a ser padre de tres religiones grandes, ¿no? Del judaísmo, del islam y del cristianismo. Así que vamos a comenzar su historia hoy. Abraham es un hombre de 75 años cuando lo vemos acá en esta historia, cuando empieza este gran viaje de fe con el Señor. Es interesante ver cómo comienza todo, ¿no? Sí, definitivamente. Y aunque ya era un hombre mayor y no necesitaba nada, Dios le hace un llamado. Pero quiero decir que solo los que tenemos fe podemos comprender la importancia de ese llamado de Dios a Abraham. Porque nosotros, mi querido hermano y hermanos, todos los que nos escuchan, somos el resultado de ese llamado que Dios le hizo a Abraham, ya que somos descendientes de Abraham a través de la fe. Somos lo que Dios le prometió a ese hombre en ese llamado y por lo tanto estamos involucrados en esa acción que se dio allí entre Dios y Abraham. El llamado de Dios, queridos hermanos, consistía en salir de su pueblo para recibir una herencia inmensa. Imagínense, Abraham está en Ur de los Caldeos. Entonces ahí recibe el llamado de salir de esa patria, de ese pueblo, para recibir una tierra, una nación y para hacer bendición para el mundo entero. Es completamente increíble. De una posición mínima a una posición increíble, exaltada, mundial, universal. Más adelante nosotros vamos a hablar de algunos aspectos de ese pacto entre Dios y Abraham, pero por lo menos ahora toca decir que la parte que le tocó a Abraham en el llamamiento solamente era obedecer, como lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. El acto de obedecer entonces es la parte que le tocaba a Abraham en el pacto, en el llamado que Dios le hace. Sí, es interesante ver porque este hombre vivía en un lugar muy cómodo, en Mesopotamia, entre las aguas, y Dios lo llamó para ir al desierto, a vivir sin nada, y ante los ojos del mundo se iba bajando, pero él creyó a Dios, creyó en la promesa de Dios, y Dios llama a Abraham, su nombre que quiere decir Padre exaltado, y Dios cambia su nombre en Abraham, Padre de multitudes, porque toma a este hombre sin hijos, sin descendencia, y hace de él una gran nación. A mí me llama la atención ver que los hombres que construían la Torre de Babel querían hacerse un nombre. Eso vimos el programa pasado. Sí. Y Dios toma a Abraham y dice, voy a hacer grande tu nombre. Y wow. Abraham, ¿qué construyó en su vida? Altares, ni una casa, solamente altares para adorar a Dios. Por su fe llegó a ser este hombre tan importante. Sí, definitivamente fue por su fe. O sea, es increíble cómo la obediencia lo llevó a la cumbre, a la cima de la historia de la fe, de la religión cristiana y judía. Y también, como dijiste, de la islámica. Ahora, en Génesis se nos dice que mientras Abraham se encontraba en Harán, Dios lo llamó, según el Génesis 12, versículo 4. Sin embargo, quiero hacer una aclaración en este sentido.
Sin embargo, en su famoso sermón, Esteban, el primer mártir de la iglesia, deja registrado que Abraham recibió el llamamiento mientras estaba en Mesopotamia, en Ur, su pueblo natal. Eso lo encontramos en Hechos 7:2. Y Esteban hace énfasis que Dios lo llamó antes de radicarse en Harán. Mientras Génesis dice que Abraham estaba en Harán y Dios lo llama, Esteban, allá en el capítulo 7 de Hechos, dice que Abraham fue llamado en Ur. Hay como un doble llamamiento de Abraham y eso puede explicarse de varias formas. Por lo menos queremos dar una de las interpretaciones. En Génesis capítulo 11, versículos 29 y 32 nos deja ver que el padre de Abraham emprendió el camino con toda su familia hacia Canaán. Y vea qué importante es esto. Están en Ur, reciben el llamado y Terah sale con todos sus hijos, con toda su familia y van rumbo a Canaán, pero cuando llegan a Harán se estacionan por mucho tiempo ahí. ¿Y por qué razón? Yo creo que tú tienes alguna idea sobre esta tierra de Harán. La idea es que ellos encontraron una tierra tan próspera para vivir que por el comercio que había ahí, por la prosperidad, se quedan, se estacionan y abandonan por un tiempo el camino. Tiene que morir Terah para que Abraham vuelva a reiniciar el camino hacia Canaán. Es decir, hubo una distracción en el camino. Sí, es cierto. Es lamentable ver cuántas veces nosotros dejamos que algún familiar nos distraiga, ¿no? Que impida que sigamos a Dios. ¿Cuántas veces la persona dice, bueno, si no fuera por mi papá, si no fuera por mi mamá? En el caso de Abraham parece que tenía que ver con su padre. Ellos vivían en Ur, que era una ciudad muy importante, moderna. Algunos eruditos creen que tenían cloacas en aquel entonces, en esa ciudad muy avanzada. Harán era una ciudad hermana de Ur. Muchos creen que fueron personas de Ur que fundaron la ciudad de Harán. Era muy parecida, tenía la misma religión. Sabemos por lo que la Biblia dice que Terah adoraba a otros dioses, ¿no? Y Abraham tal vez también, según lo que dice Josué. Así que tenemos toda esta distracción y seguro que pensamos, bueno, ya salí de mi casa, ya hice parte del viaje, me puedo quedar acá. Harán quiere decir camino o ruta, pero no era el camino completo, no era la ruta completa que Abraham tenía que seguir. Y era solamente cuando falleció su papá que él pudo obedecer completamente a Dios. Que a mí me parece muy importante ver que Abraham, el padre de la fe, era un hombre que a veces tenía fallas, a veces tenía dudas. Y cuando nosotros nos equivocamos, no es que no tenemos fe, es que tenemos fe que va madurando, que va creciendo, como lo que vemos en la historia de Abraham. Muy interesante esta historia, ¿no? Definitivamente, en realidad, yo lo que creo es que ellos se desenfocaron en parte de la ruta, iban camino hacia el llamamiento de Dios, pero en parte de la ruta se desenfocan, pierden el sentido, el objetivo y se quedan comercializando en Harán. Entonces, tiene que ocurrir un acontecimiento difícil, como fue la muerte de Terah, para que él retorne nuevamente al propósito de su llamamiento. Entonces, terminemos el camino con Dios, pero terminemos ese camino también. Es muy importante. Vamos a seguir estudiando el Pentateuco en el próximo programa. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Estas son las promesas hechas a Abraham en 60 segundos. En el libro de Génesis, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, le pidió fidelidad y a cambio le hizo unas grandes promesas. Aunque Abraham no tenía hijos, Dios prometió hacer de él una gran nación. Abraham llegó a ser padre de 3 grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Dios prometió bendecirle y engrandecer su nombre. Los constructores de la Torre de Babel buscaron hacerse famosos, pero no recordamos sus nombres. En cambio, Abraham dejó que Dios hiciera famoso su nombre. Dios prometió bendecir a todas las naciones por medio de Abraham. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, quien trajo la salvación no solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Son las promesas hechas a Abraham en 60 segundos. Muy bien, continuamos viendo el comienzo de la historia de Abraham. Que la historia de Abraham a mí me da mucha esperanza, porque yo veo en Abraham un hombre de fe, pero también un hombre que a veces le costaba seguir a Dios, le costaba hacer lo correcto, le costaba tener fe. Y eso me da esperanza a mí, porque yo soy igual. Espero que si usted se encuentra en un momento de duda o un momento de pecado, que no se desespere. El Señor quiere recibirlo de nuevo. El Señor quiere perdonarlo y restaurarlo. Búsquelo, ore, pide su perdón. Si usted no ha sido bautizado por sus pecados, puede hacerlo, puede lavarse completamente. Contáctese con nosotros y le ayudamos. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Señor nuestro, Dios nuestro, creemos en ti, tenemos fe, queremos seguirte, queremos responder a tu llamado. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, fortalécenos en este camino. Pedimos una bendición para cada oyente de este programa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.